El santuario oculto. Cuando compré la casa, me pareció una ganga. Había estado buscando algo pequeño y accesible, y esta propiedad cumplía con todo: 2 habitaciones, una cocina decente, un jardín pequeño y, según el agente inmobiliario, un sótano amplio que podía usar como espacio de almacenamiento. Había algo antiguo y solitario en el lugar, pero no me molestó. De hecho, lo encontré encantador. Las primeras semanas pasaron sin contratiempos. Me dediqué a desempacar, pintar las paredes y organizar los muebles. Fue al mover una vieja estantería en el sótano que me topé con algo peculiar: una puerta oculta. No estaba cerrada con llave, pero la madera vieja y la pintura cuarteada indicaban que llevaba mucho tiempo sin ser abierta. Empujé la puerta con esfuerzo y me encontré con un espacio pequeño, apenas iluminado por una bombilla colgante. En el centro había un altar. Al principio no entendí qué era. La figura de una calavera envuelta en un manto negro me confundía. Flores marchitas, velas gastadas y pequeñas ofrendas en forma de dulces y monedas rodeaban la figura. Reconocí a la Santa Muerte. No soy especialmente supersticioso, pero algo en ese lugar me erizó la piel. Decidí cerrar la puerta y olvidarme de ello, al menos por un tiempo. Todo estuvo tranquilo hasta la primera noche en la que escuché los murmullos. Eran suaves, apenas un susurro, como si alguien rezara desde lejos. Al principio lo atribuí al viento o a mi imaginación, pero la segunda noche fue peor. Los murmullos se hicieron más claros, casi discernibles. Venían del sótano. Con una linterna en mano, bajé las escaleras para comprobar si había alguien. La puerta del santuario seguía cerrada, pero el ambiente estaba cargado, como si el aire fuera más denso. Abrí la puerta lentamente y encontré el altar tal y como lo había dejado. Las velas, que estaban apagadas cuando lo descubrí, ahora estaban encendidas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Soplé las velas y regresé arriba, intentando convencerme de que alguien había estado allí antes que yo y simplemente las dejó encendidas. Sin embargo, no pude dormir esa noche. Los murmullos continuaron, esta vez acompañados de un leve golpeteo en las paredes. Al día siguiente, decidí investigar. Fui a la biblioteca local y busqué información sobre la casa. No tardé en encontrar algo inquietante. Había pertenecido a una mujer llamada Doña Remedios, conocida en el vecindario por su devoción a la Santa Muerte. Se decía que muchas personas la visitaban buscando favores y que ella realizaba rituales en el sótano. La casa había estado deshabitada desde su muerte, hace casi 20 años. Esa noche, los murmullos se transformaron en lamentos. Parecía que varias voces se superponían, rezando y suplicando al mismo tiempo. Intenté ignorarlos, pero a medianoche un fuerte golpe me sobresaltó. Bajé al sótano nuevamente. Esta vez, el altar estaba rodeado por un círculo de cenizas y en el centro había una figura pequeña hecha de huesos. No podía seguir ignorando lo que pasaba. Tomé mi teléfono y llamé a un amigo que sabía mucho sobre temas paranormales. Me recomendó no tocar nada y buscar a alguien especializado en limpiezas espirituales. A la mañana siguiente, llamé a una mujer conocida en la zona por trabajar con energías. Llegó esa misma tarde, una señora de edad avanzada con un rostro serio y manos firmes. Bajó al sótano conmigo y, apenas entró al santuario, se detuvo en seco. «Esto no es un altar cualquiera», dijo con voz grave. «Alguien hizo un pacto aquí. Hay mucha energía acumulada». Me explicó que la Santa Muerte no es maligna por sí misma, pero que quienes acuden a ella a menudo piden cosas que tienen un precio. Según ella, el altar estaba activo porque alguien no había cumplido su parte del trato. Intenté explicarle que yo no tenía nada que ver, que solo había comprado la casa recientemente, pero su expresión no cambió. «Si ahora estás aquí, es porque algo te eligió. Necesitamos cerrar esto antes de que sea peor». Esa noche realizó un ritual. Encendió incienso, dijo oraciones y esparció sal alrededor del altar. Parecía funcionar, el ambiente se sintió más ligero. Me aseguré de cerrar la puerta del santuario y, por primera vez en días, dormí tranquilo. La paz no duró mucho. Una semana después, los murmullos regresaron, esta vez más fuertes y desesperados. Me desperté en mitad de la noche con el sonido de pasos en el sótano. Bajé con un cuchillo en la mano, esperando encontrar a un intruso,
pero lo que vi fue mucho peor. El altar estaba iluminado por una luz tenue que no provenía de ningún lugar visible. Las velas estaban encendidas y la figura de la Santa Muerte parecía haber cambiado de posición, como si me observara. Había nuevas ofrendas, monedas relucientes y un pequeño frasco de sangre. Me congelé. No podía moverme ni apartar la vista. Fue entonces cuando escuché un susurro claro, como si alguien estuviera junto a mi oreja. Cumple tu parte. Salí corriendo de la casa y pasé la noche en mi auto. Al día siguiente, contacté nuevamente a la mujer que había realizado el ritual, pero esta vez no contestó mis llamadas. Desesperado, decidí enfrentarme al santuario por última vez. Bajé al sótano con una caja de cerillos y un bidón de gasolina, decidido a quemarlo todo. Sin embargo, al abrir la puerta, encontré algo que me detuvo en seco. Había una fotografía mía en el altar. Era reciente, tomada claramente dentro de la casa. En la parte inferior, con una letra elegante pero temblorosa, había una frase: todo tiene un precio. Dejé caer el bidón. Mi mente corría en mil direcciones, intentando encontrar alguna explicación racional, pero no había ninguna. El susurro regresó, esta vez más fuerte: cumple tu parte. Decidí vender la casa. No importaba cuánto perdiera, solo quería irme. Sin embargo, cada comprador que venía se quejaba de algo, un ambiente pesado, ruidos extraños o simplemente una sensación extraña que los hacía salir corriendo. Nadie quería quedarse. Al final, me quedé atrapado en la casa, incapaz de escapar de lo que sea que habitara en el santuario. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Los murmullos son constantes ahora, y cada noche siento que algo se acerca más a mí. Solo espero que cuando llegue el momento, lo que sea que está esperando por mí sea misericordioso. La devota desaparecida. Desde hace una semana, no puedo quitarme el caso de Marcela Gómez de la cabeza. Era conocida en su barrio como una devota ferviente de la Santa Muerte, pero desapareció sin dejar rastro. Me asignaron cubrir la noticia para el periódico local, y lo que comenzó como un trabajo rutinario se convirtió en una obsesión. El día que llegué a su casa, el lugar tenía un aire pesado, como si algo invisible estuviera observando. Las paredes estaban decoradas con altares a la Santa Muerte, figuras de diversos tamaños, veladoras encendidas y ofrendas que iban desde frutas hasta billetes cuidadosamente doblados. Un aroma a incienso impregnaba el aire. Su hermana, Sofía, fue quien me recibió. Me habló con voz baja, casi susurrando, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Marcela era una mujer buena, pero intensamente devota. Siempre decía que la Santa Muerte la protegía. A veces, me preocupaba que estuviera demasiado involucrada, dijo mientras jugaba nerviosamente con un rosario. Le pregunté sobre la última vez que vio a su hermana. Fue hace 2 semanas. Me dijo que estaba preparando una ofrenda especial. Algo grande. Pero nunca quiso decirme qué era. Esa noche, mientras revisaba mis notas, algo no cuadraba. Decidí regresar al barrio y hablar con los vecinos. La mayoría parecía reticente a dar detalles. Algunos se persignaban al mencionar su nombre, otros simplemente cerraban la puerta en mi cara. Finalmente, un anciano accedió a hablar conmigo. Marcela era conocida aquí. Ayudaba a muchos, pero también se decía que hacía tratos con la Santa Muerte, pidiendo cosas que nadie debería pedir. Cosas que tienen un precio. ¿Qué clase de cosas? Pregunté. Salud para alguien que estaba desahuciado, dinero cuando no tenía ni para comer. Pero uno no pide esas cosas sin dar algo a cambio. No quise presionarlo más, pero sus palabras resonaron en mi mente mientras caminaba de regreso al auto. Esa noche, decidí indagar en el altar principal de Marcela. Sofía me había dado permiso para entrar, y aunque el lugar me ponía la piel de gallina, encendí una linterna y comencé a revisar. Detrás de una figura grande de la Santa Muerte, encontré un cuaderno envuelto en un pañuelo rojo. Sus páginas estaban llenas de escrituras apresuradas, como un diario. Una entrada en particular llamó mi atención. Esta será mi última ofrenda. Ellos dijeron que será suficiente. He dado todo lo que tengo. Ahora, solo queda esperar. ¿Ellos?
¿Quiénes eran ellos? Antes de poder reflexionar más, escuché un ruido detrás de mí. Algo cayó al suelo, pero cuando volteé, no había nada. Cerré el cuaderno y salí apresuradamente. Al día siguiente, llevé el diario a un experto en simbolismo religioso. Me explicó que algunas de las anotaciones eran plegarias comunes, pero otras parecían ser peticiones avanzadas. Mencionó que ciertos devotos creen que pueden hacer tratos directos con la Santa Muerte a través de rituales secretos. Estos rituales suelen requerir sacrificios significativos, dijo con seriedad. A veces, incluso la propia vida. Esa noche, regresé a la casa de Marcela. Algo en mí necesitaba entender qué había pasado realmente. Mientras revisaba el altar de nuevo, encontré un compartimiento oculto bajo una tabla suelta en el piso. Dentro, había una caja pequeña y oxidada. Al abrirla, descubrí mechones de cabello, un anillo y un pedazo de pergamino con símbolos extraños. De repente, la temperatura del cuarto descendió abruptamente. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Me giré, pero estaba solo. Decidí irme, llevando la caja conmigo para analizar su contenido más tarde. Esa noche, en mi apartamento, los sucesos extraños comenzaron. Mi computadora se encendió sola, mostrando una pantalla negra con las palabras, «Deja esto ahora». Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, «No sigas». No es tu asunto. Al día siguiente, decidí visitar una iglesia local para hablar con el padre Morales, un sacerdote conocido por enfrentarse a temas relacionados con la Santa Muerte. Cuando le mostré el pergamino, su expresión se tornó grave. Esto no es algo con lo que deberías estar jugando, me advirtió. Marcela probablemente hizo un pacto. Y si desapareció, quizá fue porque lo cumplieron. ¿Cumplieron qué? Pregunté, sintiendo un escalofrío. El precio de un pacto con la Santa Muerte a veces es el alma misma. Las palabras del sacerdote me atormentaron mientras conducía de regreso. Esa noche, los murmullos comenzaron. Voces susurrando mi nombre, diciéndome que me detuviera. Cada vez que intentaba dormir, sentía como si alguien estuviera de pie al pie de mi cama, observándome. Finalmente, decidí regresar a la casa de Marcela para intentar desentrañar el misterio de una vez por todas. Sofía me permitió entrar, pero se negó a acompañarme. Subí al cuarto principal, donde estaba el altar, y encendí una vela. Comencé a leer en voz alta las entradas del diario, buscando alguna respuesta. De repente, las velas se apagaron y el cuarto quedó sumido en la oscuridad. Una figura se materializó frente a mí, alta, envuelta en una capa negra, con una calavera blanca que brillaba a la luz de la luna que entraba por la ventana. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Qué buscas?, preguntó una voz profunda y resonante. No pude responder. Mi cuerpo estaba paralizado. La figura extendió una mano hacia mí y sentí un calor abrasador en mi pecho. De repente, todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba en mi apartamento, con el diario de Marcela a mi lado. Las últimas páginas habían cambiado. Ahora, contenían un mensaje dirigido a mí. Ya sabes demasiado. Lo que sucedió con Marcela no es asunto tuyo. Detente antes de que sea demasiado tarde. Desde entonces, he intentado olvidar el caso. Pero los murmullos nunca se detuvieron. Cada noche, las voces regresan, recordándome que hay misterios que es mejor dejar sin resolver. La veladora encendida. La encontré en uno de esos puestos del mercado donde el incienso, las estatuillas y los collares de cuentas comparten espacio con una atmósfera cargada de misterio. La veladora tenía una imagen de la Santa Muerte impresa, con una sonrisa serena y una guadaña inclinada. No era particularmente diferente a otras que había visto antes, pero algo en su mirada, en la manera en que la llama parpadeaba tenuemente en su interior, me atrajo. El vendedor, un hombre de mirada cansada y manos curtidas, me miró fijamente cuando se la pedí. Es mejor que solo la uses con respeto, dijo, mientras envolvía la veladora en papel marrón. No le di importancia, siempre hay advertencias cuando se trata de estos objetos. Yo solo la quería para tener algo de paz en las noches de insomnio que habían plagado mi vida recientemente. Esa misma noche,
coloqué la veladora en la mesa de mi habitación y la encendí. La llama bailó con una intensidad inesperada, proyectando sombras que parecían tener vida propia. Me acosté, y por primera vez en semanas, me quedé dormida rápidamente. Desperté de madrugada. La habitación estaba oscura, excepto por la luz de la veladora. Decidí apagarla antes de volver a dormir, pero cuando sopla apagarla antes de volver a dormir, pero cuando sopla barra inversa U00E, la llama no se extinguió. Intenté varias veces, incluso cubriendo la mecha con los dedos para sofocarla, pero seguía encendida, como si tuviera voluntad propia. Me dije que lo revisaría en la mañana y me obligué a ignorarla. A la noche siguiente, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mientras cenaba en la sala, escuché un leve susurro que parecía venir de mi habitación. Era un sonido indistinguible, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Dejé los cubiertos y subí para investigar, pero no había nadie. Solo la veladora, con su llama más alta que la noche anterior. Intenté apagarla de nuevo, esta vez con agua, pero el líquido pareció evaporarse antes de tocar la llama. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa noche, dormí con las luces encendidas. Al tercer día, las cosas empeoraron. Encontré marcas de hollín en las paredes cercanas a la veladora, como si alguien hubiera pasado los dedos manchados por allí. Decidí devolverla al mercado, pero al entrar en la tienda del vendedor, todo estaba vacío. Pregunté a los otros comerciantes, pero nadie parecía recordar haberlo visto. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, la habitación se llenó de un aroma a incienso. Los susurros regresaron, más claros esta vez. «No la apagues», decía una voz femenina, seguida de risas lejanas. Salí corriendo de la habitación, pero la veladora seguía visible desde el pasillo, brillando con una intensidad casi cegadora. Llamé a una amiga, Marisol, que creía en estas cosas. Cuando llegó, su rostro se endureció al ver la veladora. «Esto no es normal», dijo, acercándose con cautela. Intentó rezar, pero las palabras parecieron atragantarse en su garganta. Finalmente, sugirió llevar la veladora a un lugar donde pudieran ayudarme. A la mañana siguiente, nos dirigimos a una iglesia local. El sacerdote nos recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando vio la veladora, su expresión cambió a una de alarma. «Esta veladora no es común. Ha sido consagrada para un propósito oscuro», dijo, mientras nos guiaba a una sala trasera. Colocó la veladora en una mesa y comenzó a rezar, pero la llama se agitó violentamente. El aire se llenó de un olor acre, como azufre, y los rezos se volvieron casi inaudibles por un susurro que parecía provenir de todos lados. «No puedo ayudarte», admitió el sacerdote, finalmente. «Esto es algo que excede mis conocimientos. Debes buscar a alguien especializado en estas prácticas». Nos fuimos sin más respuestas, pero con una sensación creciente de que la veladora no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Esa noche, Marisol se quedó en mi casa. Decidimos no encender la veladora, pero a medianoche, su llama volvió a prenderse sola. Cuando entramos en la habitación, la encontramos flotando unos centímetros sobre la mesa. Una figura sombría se proyectaba en la pared, aunque no había nadie más con nosotras. La figura alzó una mano y apuntó hacia mí. Sentí un frío helado en el pecho y un peso insoportable en los hombros. Marisol gritó y lanzó sal hacia la figura. La sombra desapareció, pero la veladora cayó al suelo, intacta. Sabía que no podía quedarme más con ella. Esa misma noche, la llevamos a las afueras de la ciudad y la enterramos en un terreno baldío. Regresé a casa pensando que todo había terminado. Pero al entrar a mi habitación, ahí estaba, en su lugar habitual, con la llama parpadeando como si se burlara de mí. Los susurros regresaron, esta vez claros como el día: «No puedes deshacerte de mí». La desesperación se apoderó de mí. Llamé a Marisol una vez más, quien sugirió que contactáramos a una mujer conocida por trabajar con energías y limpiar objetos malditos. Esa noche, la mujer llegó a mi casa. Era pequeña y de cabellos blancos, pero su presencia era imponente. «Esta veladora no es una simple ofrenda. Es un canal», dijo, observándola detenidamente. «Algo fue invocado a través de ella y ahora está atado a ti». Preparó un ritual con hierbas, rezos y agua bendita. La llama se agitó salvajemente, como si resistiera.
En un momento, la habitación entera pareció oscurecerse y la sombra que había visto antes volvió a aparecer, esta vez más definida. Tenía la forma de una mujer, con un rostro cubierto por una capucha. La mujer del ritual no se detuvo. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra parecía retroceder, hasta que finalmente desapareció junto con la llama de la veladora. Cuando todo terminó, la habitación estaba en silencio y la veladora se había partido en dos. «Ya está», dijo la mujer. «Pero recuerda, el respeto es clave. No juegues con lo que no entiendes». Desde entonces, he evitado cualquier objeto que me recuerde a aquella veladora. A veces, por las noches, creo escuchar un leve susurro en el viento, pero me obligo a pensar que es solo mi mente jugando conmigo. Sin embargo, nunca olvidaré la sensación de que algo me observaba desde las sombras, esperando su momento. El ídolo de cristal. El hallazgo fue tan inesperado como el viaje en sí. Había sido una idea de último momento, uno de esos planes espontáneos que surgen entre amigos cuando nadie quiere admitir que está aburrido. La cueva, ubicada en una colina olvidada cerca de nuestro pueblo, era famosa por sus leyendas, cuentos de exploradores desaparecidos, apariciones inexplicables y, claro, tesoros escondidos. Nosotros, siempre escépticos, decidimos ir para matar el tiempo. Entramos en la cueva con linternas y risas nerviosas. La oscuridad era densa, como si absorbiera cada sonido que hacíamos. A medida que avanzábamos, las paredes se estrechaban y el aire se volvía más frío. Fue entonces cuando uno de nosotros, Pablo, tropezó con algo. Al iluminar el suelo, vimos un objeto brillando tenuemente bajo el polvo y los escombros. Era una figura de cristal, de no más de 20 centímetros de alto. Representaba a la Santa Muerte, detallada con increíble precisión, la hoz en una mano, el globo terráqueo en la otra, y un manto que parecía moverse con la luz. Era hermosa y perturbadora a la vez. Ninguno de nosotros era particularmente religioso, pero el objeto tenía algo que nos inquietaba. «Es una obra de arte», dijo Carla, fascinada. «No podemos dejarla aquí». A pesar de nuestras dudas, Pablo decidió llevársela. Era el más pragmático del grupo, siempre minimizando nuestras supersticiones. «Es solo un trozo de cristal», dijo, guardándola cuidadosamente en su mochila. Esa noche, volvimos a nuestras casas cansados pero satisfechos. Sin embargo, algo me inquietaba. Me costó dormir, y cuando finalmente lo hice, tuve un sueño extraño. Estaba en la cueva, solo, y la figura de cristal brillaba intensamente frente a mí. Una voz femenina, suave pero cargada de autoridad, me susurró algo que no entendí. Me desperté sobresaltado, el corazón latiendo con fuerza. No quise pensar mucho en ello, pero al día siguiente, al reunirnos todos, supe que no había sido el único. Carla mencionó que había soñado con la figura también y que la había visto en un campo lleno de cruces. Pablo, siempre escéptico, se burló de nosotros. «Es solo sugestión. Dejamos que las leyendas nos afecten». Sin embargo, noté que estaba más pálido de lo habitual y sus manos temblaban ligeramente cuando encendió un cigarrillo. Con el paso de los días, las cosas empezaron a empeorar. Pablo nos confesó que había empezado a escuchar susurros por las noches, siempre cerca de la mochila donde guardaba la figura. Carla comenzó a despertarse con marcas en los brazos, como si algo la hubiese sujetado con fuerza mientras dormía. Yo, por mi parte, sentía una presencia constante en mi casa, especialmente por las noches. Era como si algo me observase desde las sombras. Una tarde, decidimos reunirnos para hablar sobre lo que estaba ocurriendo. Pablo sacó la figura de su mochila y la colocó sobre la mesa. Había algo diferente en ella. Parecía brillar más intensamente, y su mirada, aunque inanimada, era penetrante. «Tenemos que devolverla», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «No sabemos si eso ayudará», respondía Pablo, aunque su voz carecía de convicción. Decidimos investigar más sobre la figura. Visitamos a un historiador local, quien, al verla, retrocedió como si hubiese visto un fantasma. Nos contó que esas figuras eran utilizadas en rituales para establecer un pacto con la Santa Muerte. Se creía que, al poseer una, la persona se comprometía a cumplir con una deuda que, si no era saldada,
traía consecuencias terribles. Esa noche, todos tuvimos el mismo sueño. Estábamos en la cueva, rodeados por sombras que susurraban nuestro nombre. La figura brillaba en el centro, y la voz femenina nos decía que habíamos despertado algo que no comprendíamos. Cuando desperté, supe que algo había cambiado. Carla no respondió a mis mensajes ni llamadas, y cuando fui a su casa, su madre me dijo que no había regresado desde la noche anterior. Lo mismo ocurrió con Pablo. Fui a su apartamento y encontré la puerta entreabierta. Adentro, todo estaba en orden, excepto por la figura, que ahora estaba sobre la mesa del comedor, brillante y siniestra. Llamé a la policía, pero no encontraron nada. Mis amigos habían desaparecido sin dejar rastro. La figura quedó bajo mi custodia, aunque yo no la quería cerca. La guardé en una caja, intentando ignorar los susurros que provenían de ella cada noche. Finalmente, decidí que tenía que devolverla. Regresé a la cueva solo, llevando la figura envuelta en varias telas. Al entrar, sentí que el aire era más pesado, y los susurros se hicieron más fuertes. Coloqué la figura donde la habíamos encontrado, esperando que eso pusiera fin a todo. Sin embargo, al darme la vuelta para salir, la figura estaba de nuevo en mis manos. No recuerdo haberla tomado, pero allí estaba, brillante y fría al tacto. La voz femenina resonó en la cueva, clara y aterradora. El pacto está sellado. Desde ese día, mi vida no ha sido la misma. Los susurros me siguen a todas partes y las sombras se mueven en el rabillo de mi ojo. Sé que algo me observa, esperando el momento adecuado. La figura sigue conmigo, aunque la he intentado destruir sin éxito. Ahora entiendo que, al tocarla, sellamos nuestro destino. Mis amigos nunca aparecieron y yo vivo con el peso de esa decisión. Si alguna vez encuentras algo que no comprendes, te suplico que lo dejes donde está. Algunas cosas no están destinadas a ser descubiertas y los pactos que implican son eternos. El favor inesperado. La primera vez que escuché sobre la Santa Muerte fue en un susurro. Mi madre había mencionado su nombre una vez, como algo prohibido y peligroso, algo que los desesperados invocaban en sus peores momentos. Nunca creí que sería uno de ellos, alguien tan perdido como para buscar refugio en lo impensable. Mi hijo estaba enfermo. No solo enfermo, estaba muriéndose. Los doctores no podían explicarlo, un virus agresivo había tomado su cuerpo, y sus órganos fallaban rápidamente. Cada noche, mientras escuchaba los pitidos constantes de las máquinas en su habitación del hospital, me sentía hundirme más y más en la desesperación. Fue en una de esas noches solitarias cuando conocí a un hombre en la sala de espera. Parecía mayor, con ojos hundidos y una voz casi apagada. Se me acercó sin pedir permiso y dijo, si realmente quieres salvarlo, hay una forma. Lo miré, confundido. Pensé que se trataba de algún charlatán, pero sus palabras siguientes me dejaron helado, la Santa Muerte puede ayudarte. Pero todo tiene un precio. Quise ignorarlo, pero en el fondo, algo en mí quería escuchar. Me dio una dirección escrita en un pedazo de papel. Cuando decidas, ve allí, dijo, y desapareció tan rápidamente como había llegado. Por días, luché con la idea. Rezaba, lloraba, gritaba a Dios por ayuda. Pero mi hijo empeoraba. Finalmente, una noche, con el corazón lleno de terror y culpa, tomé el papel y fui a la dirección. Era una casa pequeña, oscura y casi abandonada. Toqué la puerta y una mujer me recibió. Llevaba un vestido negro y tenía un semblante serio. ¿Estás listo para pedir su ayuda?, me preguntó, como si ya supiera por qué estaba allí. Asentí. Me llevó a una habitación donde una figura de la Santa Muerte, tallada en madera y decorada con flores y veladoras, ocupaba un altar entero. Me explicó que debía pedir su favor con fe, dejando una ofrenda y prometiendo algo a cambio. Ella siempre cumple, pero debes estar dispuesto a pagar el precio. Con el alma rota, pedí por la vida de mi hijo. Dejé mi anillo de bodas como ofrenda, el único objeto valioso que tenía en ese momento. Prometí que, si mi hijo se salvaba, dedicaría mi vida a ayudar a otros. La mujer encendió una veladora y susurró una oración.
Me dijo que regresara a casa y esperara. Al día siguiente, los doctores estaban sorprendidos. Los niveles de mi hijo habían mejorado inexplicablemente. En una semana, estaba fuera de peligro. Lo que había sido un milagro para ellos, yo sabía que había sido el favor que había pedido. Por un tiempo, todo pareció volver a la normalidad. Mi hijo reía, jugaba, y la vida tenía sentido otra vez. Pero entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero fueron los sueños. Cada noche soñaba con la figura de la Santa Muerte, que me miraba desde la oscuridad. Luego, las veladoras en mi casa comenzaban a encenderse solas. Intentaba ignorarlo, pensando que era mi mente jugándome trucos, pero las cosas empeoraron. Una noche, mientras revisaba a mi hijo dormido, escuché un susurro en su habitación. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras eran claras: es hora de pagar. El terror me invadió. Revisé cada rincón de la habitación, pero no había nadie. Al día siguiente, traté de olvidar lo sucedido, pero las cosas continuaron. Mi esposa empezó a quejarse de sentir una presencia extraña en la casa. Mi hijo hablaba de una señora que me cuida cuando duermo. Lo más aterrador ocurrió una noche mientras cenábamos. Una de las sillas en la mesa se movió sola. Todos nos quedamos en silencio. Mi esposa me miró con miedo, pero no dijo nada. Decidí regresar a la casa donde había pedido el favor. Quise hablar con la mujer, pero la casa estaba vacía, como si nadie hubiera vivido allí en años. Desesperado, fui a la iglesia, buscando consuelo en el sacerdote. Pero él solo me dijo que había jugado con fuerzas que no entendía. Las cosas se volvieron insoportables. Una noche, mi hijo despertó gritando. Decía que la señora estaba en su habitación, pero cuando entré, no había nadie. Lo abracé, tratando de calmarlo, pero sabía que algo estaba profundamente mal. Comencé a investigar más sobre la Santa Muerte. Descubrí historias de personas que habían pedido favores solo para enfrentarse a consecuencias terribles. Algunos habían perdido a sus seres queridos, otros habían muerto en circunstancias misteriosas. El precio, decían, siempre se pagaba. Una noche, mientras intentaba dormir, la figura de la Santa Muerte apareció al pie de mi cama. No era un sueño. Estaba allí, con su capa negra y su mirada penetrante. Me dijo: tu deuda no está pagada. Intenté razonar, pedir más tiempo, pero ella desapareció antes de que pudiera decir algo más. A partir de ese momento, supe que tenía que hacer algo. Regresé al altar donde había pedido el favor. Encendí una veladora y recé, suplicando que me perdonara. Prometí hacer cualquier cosa para saldar mi deuda. Fue entonces cuando escuché su voz otra vez: has prometido ayudar a otros. Cumple tu promesa. Desde ese día, comencé a visitar hospitales, ofreciendo apoyo a familias en situaciones similares a la mía. Sentía que cada acto de bondad era un paso hacia redimirme. Pero el miedo nunca desapareció por completo. Cada vez que una veladora se encendía sola o escuchaba un susurro en la oscuridad, recordaba que ella seguía allí, observando. Mi hijo sigue sano, y por eso estoy agradecido. Pero ahora entiendo que no hay milagros sin consecuencias. La Santa Muerte cumplió su parte del trato, y yo debo cumplir la mía, porque la deuda con ella nunca se olvida. Las cartas marcadas. Siempre fui escéptico. Las cartas, los adivinos, las predicciones del futuro, todo eso me parecía un juego de azar disfrazado de misterio. Pero aquel encuentro cambió mi perspectiva. Y aunque quisiera olvidar, las marcas de esos eventos aún persiguen mis noches. Me encontraba en un pequeño pueblo durante un reportaje. Mi trabajo como periodista independiente me había llevado a cubrir historias extrañas, y esta vez el rumor era sobre una adivina que utilizaba cartas de la Santa Muerte para predecir el futuro. Su nombre, Madame Estrella, resonaba entre los habitantes como un eco de respeto y miedo. Muchos aseguraban que sus predicciones eran certeras, pero que, si ignoraba sus advertencias, las consecuencias podían ser fatales. Intrigado, decidí buscarla. Su consultorio era una modesta casa de adobe al final de un callejón empedrado.
Una figura esquelética de la Santa Muerte adornaba la entrada y veladoras encendidas parpadeaban bajo el viento. Tosé la puerta con cierto recelo y una voz ronca me invitó a pasar. Madame Estrella era una mujer de edad indefinida, con un aire enigmático que se acentuaba por el crujir de las pulseras en sus manos mientras barajaba un mazo de cartas desgastadas. Me invitó a sentarme frente a una mesa cubierta por un mantel negro bordado con calaveras y rosas. Sin preguntar mi nombre ni el motivo de mi visita, comenzó a barajar las cartas. Las cartas no mienten, dijo, extendiendo el mazo frente a mí. Pero hay que saber escuchar. Dudé, pero al final tomé 3 cartas y las coloqué sobre la mesa. Madame Estrella volvió a barajarlas y las dispuso en un patrón que solo ella entendía. Su rostro se endureció al girar la primera carta, una figura de la Santa Muerte con una guadaña. ¿Qué significa eso?, pregunté, intentando sonar casual. Cambio, respondió con un tono neutro. Pero el cambio puede ser una oportunidad o una advertencia. La segunda carta mostraba a la misma figura, esta vez sosteniendo una balanza. Sus ojos se entrecerraron. ¿Justicia? Aventuré, cosecharás lo que siembres. Finalmente, volteó la tercera carta. Mi corazón se detuvo al ver que representaba a la Santa Muerte con una vela apagada. Oscuridad, murmuró. Algo se aproxima y está en tus manos evitarlo. Intenté presionarla para obtener más detalles, pero Madame Estrella solo negó con la cabeza. Toma esto como una advertencia. Haz lo correcto cuando llegue el momento. Salí de la casa sintiéndome extrañamente inquieto. Pero lo que me perturbó realmente sucedió 2 días después. Mientras caminaba hacia mi coche, un hombre joven, con los ojos llenos de desesperación, me detuvo. ¿Tú también la viste?, me preguntó sin preámbulo. Asentí lentamente y él comenzó a hablar rápidamente. Había ido a ver a Madame Estrella para pedir consejos sobre un negocio turbio que planeaba cerrar. Ella le advirtió que no lo hiciera, que las consecuencias serían desastrosas. Pero él no la escuchó. El trato salió mal. Mis socios están muertos. Gimoteó. Y ahora siento que alguien me sigue. Intenté calmarlo, pero antes de que pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió nuestra conversación. Un auto apareció de la nada y lo atropelló, dejándolo inerte en el pavimento. La imagen me persiguió por días. Mi inquietud creció cuando, una noche, encontré una carta sobre mi escritorio. Era una de las cartas de la Santa Muerte que había visto en la mesa de Madame Estrella. La guadaña. Pero lo más perturbador era que nadie tenía acceso a mi oficina. Decidí regresar al pueblo. Necesitaba respuestas. Pero cuando llegué a la casa de Madame Estrella, la encontré vacía. Los vecinos me dijeron que había desaparecido. Al registrar el lugar, encontré una nota escrita apresuradamente: las cartas te han marcado. Haz lo correcto antes de que sea demasiado tarde. En los días siguientes, sucesos inexplicables comenzaron a rodearme. Una sombra que se deslizaba por el rabillo del ojo. Susurros en la noche que no podía ubicar. Y luego, un sueño recurrente: la Santa Muerte me observaba desde una distancia insalvable, sosteniendo una vela encendida que poco a poco se consumía. La advertencia de Madame Estrella resonaba en mi mente. Algo se aproximaba y debía tomar una decisión. Una mañana, mientras revisaba notas de otros reportajes, me topé con un dato que había ignorado. Una organización local estaba involucrada en actividades ilegales que había denunciado tiempo atrás. Recordé la carta de la balanza: cosecharás lo que siembres. Tomé el riesgo de volver a investigar. Cada paso que daba confirmaba mis sospechas. Pero también me ponía en peligro. Recibí amenazas anónimas, llamadas nocturnas, y una noche encontré la puerta de mi apartamento entreabierta, y entendí que mi tiempo había sido renovado, al menos por ahora. La mujer de negro. Todas las noches, al final de mi turno como conductor de autobús, recorría la misma ruta. Era un recorrido tranquilo, especialmente en las últimas horas, cuando apenas quedaban pasajeros. Las calles desiertas y el murmullo del motor eran mi única compañía. Pero había algo, o más bien alguien, que se había convertido en una constante inquietante. La primera vez que la vi fue hace unos meses.
Estaba en la parada del viejo puente, un lugar que había caído en desuso desde que cerraron la fábrica cercana. Era una mujer alta, delgada, vestida completamente de negro. Su cabello largo y oscuro le cubría parcialmente el rostro, pero podía distinguir la pálida piel que contrastaba con su atuendo. En sus manos sostenía un rosario de cuentas negras con una figura pequeña de la Santa Muerte colgando al final. Subió al autobús sin decir palabra, pagó su boleto y se sentó en la parte trasera. Esa noche no fue la última. Cada vez que llegaba a la parada del puente, allí estaba ella, esperando. Siempre vestida igual, siempre con el mismo rosario. Nunca hablaba, nunca hacía contacto visual. Bajaba en una parada distinta cada noche, pero siempre en lugares igual de desolados. Al principio intenté no darle importancia. Quizás solo era una persona con una rutina peculiar. Pero con el tiempo, empecé a notar detalles que me inquietaban. Por ejemplo, no importaba cuán tarde pasara por el puente, ella siempre estaba allí, como si supiera el horario exacto. Además, algunos pasajeros que compartieron el autobús con ella mencionaron sentir un escalofrío o una sensación extraña cuando pasaban cerca de su asiento. Una noche, la curiosidad pudo más que mi sentido común. Decidí que intentaría hablar con ella. Cuando subió al autobús y se sentó en la parte trasera, me volteé ligeramente desde mi asiento y le pregunté, «Disculpe, ¿está todo bien?» La he visto varias veces en esta ruta. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros, insondables, y su expresión carecía de cualquier emoción. Sin decir una palabra, volvió la mirada hacia la ventana, ignorando completamente mi pregunta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no insistí. Esa noche, cuando llegamos al final de la ruta, ella no bajó en ninguna de las paradas habituales. En cambio, esperó hasta que me detuve en el terminal. Cuando volteé para decirle que habíamos llegado, ya no estaba. La puerta trasera del autobús estaba cerrada, y no había manera de que hubiera salido sin que yo lo notara. Las siguientes noches, el encuentro con la mujer de negro se volvió una obsesión. Algo en ella me perturbaba profundamente, pero también me atraía de una manera inexplicable. Finalmente, una noche tomé una decisión. Cuando ella bajara del autobús, la seguiría. Necesitaba saber quién era y por qué parecía rodeada de un aura de misterio. Esa noche, como de costumbre, subió en la parada del puente. Esta vez, bajó cerca de un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad. Apagué el motor y la seguí a una distancia prudente. Caminó lentamente, casi como si flotara, adentrándose por un sendero que conducía hacia las profundidades del cementerio. Mientras avanzaba, las luces del autobús se volvieron un recuerdo lejano y la oscuridad se cerró a mi alrededor. El aire era pesado, cargado con un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Finalmente, la vi detenerse frente a una tumba pequeña y descuidada. Se arrodilló y comenzó a murmurar algo que no pude entender. Me acerqué un poco más, tratando de escuchar. «No deberías estar aquí», gritó de pronto una voz a mis espaldas. Me giré sobresaltado y vi a un hombre mayor, vestido con un uniforme de vigilante. Su rostro estaba pálido y su expresión era de pánico. «¿Quién es ella?», pregunté, señalando hacia la tumba. El hombre negó con la cabeza. «No lo entiendes. Esa mujer lleva muerta más de 20 años». Mi corazón se detuvo por un instante. Cuando miré nuevamente hacia la tumba, ella ya no estaba. Solo quedaba el rosario de la Santa Muerte sobre la lápida, brillando débilmente bajo la luz de la luna. Desde esa noche, dejé de verla en la parada del puente. Pero el recuerdo de su figura y los escalofríos que sentí al seguirla nunca me abandonaron. El vigilante me dijo que aquella mujer había sido una devota de la Santa Muerte, conocida por hacer pactos oscuros y oraciones a medianoche. Su muerte había sido misteriosa, y muchos decían que su espíritu seguía vagando, buscando cumplir una promesa que quedó inconclusa. Cada vez que paso por el puente, miro de reojo, esperando no verla nunca más. Pero, en el fondo, siento que su historia no ha terminado. Y me atormenta pensar que, tal vez, yo ahora sea parte de ella. La calle prohibida. Desde que tengo memoria, en mi pueblo siempre existió una calle que todos evitaban.
Nadie hablaba mucho de ella, pero el temor era evidente. Se trataba de un callejón angosto, con casas desvencijadas y muros cubiertos de grafitis desvaídos. En el centro del callejón, junto a un poste de luz que parpadeaba constantemente, se encontraba un altar dedicado a la Santa Muerte. La primera vez que escuché sobre la calle fue de boca de mi abuela. Me dijo que era un lugar donde los vivos y los muertos se encontraban, y que quien entraba allí con malas intenciones nunca regresaba. Años después, siendo adulto y con una mezcla de curiosidad y escepticismo, decidí investigar. Necesitaba entender por qué una calle cualquiera podía generar tanto miedo. Era una noche tranquila, la luna llena iluminaba las calles desiertas. Caminé hasta llegar al inicio del callejón. A pesar de mi resolución, un escalofrío recorrió mi espalda al mirar hacia adentro. El altar estaba allí, cubierto de veladoras encendidas y rodeado de ofrendas, flores marchitas, botellas de licor y pequeños objetos personales. El aire era pesado, impregnado de cera derretida y algo más que no podía identificar. Di un paso hacia adelante y sentí como si algo invisible intentara detenerme. Mi corazón latía con fuerza, pero la curiosidad me empujaba a seguir. Al acercarme al altar, noté algo peculiar. Había fotografías clavadas en el muro que lo respaldaba. Rostros desconocidos me observaban, sus expresiones eran de tristeza o resignación. Entre las fotos, una me llamó la atención. Era de un hombre con ojos profundos y una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha. En el reverso de la imagen, alguien había escrito, "El precio siempre se paga". De pronto, escuché un susurro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La calle estaba vacía. Es solo el viento, me dije, tratando de calmarme. Sin embargo, los susurros se intensificaron. Eran palabras incomprensibles, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Decidí dar marcha atrás, pero al girarme, el callejón parecía más largo de lo que recordaba. Las casas se habían oscurecido, y las sombras parecían moverse por su cuenta. De repente, una figura apareció junto al altar. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que cubría su rostro. En sus manos sostenía un rosario que brillaba con una luz tenue. Intenté hablarle, pero mi voz no salió. Ella levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Contra mi voluntad, giré la cabeza. Una sombra enorme se movía rápidamente hacia mí. Corrí. Mis piernas apenas respondían y el aire parecía hacerse más denso con cada paso. Las voces se transformaron en gritos y la calle parecía no tener fin. Llegué a un punto donde me vi forzado a detenerme. Frente a mí, el altar se había materializado nuevamente, como si hubiese corrido en círculos. La mujer seguía allí, inmóvil. ¿Qué quieres?, logré gritar con todas mis fuerzas. Ella bajó el rosario y, con una voz tan fría como el viento de esa noche, respondió, "El precio siempre se paga". Fue entonces cuando entendí que algo más grande estaba en juego, algo que iba más allá de mi comprensión. Mi curiosidad había despertado a algo que nunca debía haber perturbado. Cuando desperté, estaba tirado a las afueras del callejón. Un hombre que pasaba por ahí me ayudó a incorporarme. Intenté explicarle lo que había ocurrido, pero su expresión fue de absoluto terror. "Nunca vuelvas aquí", me advirtió antes de alejarse rápidamente. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Sueños perturbadores me atormentan y a menudo siento que alguien me observa desde las sombras. He pensado en dejar el pueblo, pero algo me retiene. Tal vez sea el miedo. O tal vez sea algo más. Una cosa es segura, la calle prohibida guarda secretos que es mejor no descubrir. Y ahora, soy parte de ellos. La fiesta de los muertos. En esa noche, el aire olía a copal y flores de cempasúchil. Las velas parpadeaban como si el viento se colara por rendijas invisibles. Mi familia había organizado la fiesta de los muertos, una celebración que desde niño había visto como una tradición sagrada. Este año, sin embargo, algo se sentía distinto. Mi madre, siempre devota, había decorado el altar con fotografías de nuestros seres queridos fallecidos.
Había retratos de mi abuela, mi tío José y de otros familiares que habían partido. Las calaveritas de azúcar llevaban sus nombres inscritos y el pan de muerto estaba perfectamente acomodado junto a frutas, bebidas y comida que habían amado en vida. Pero este año, entre las fotografías, había una nueva que no reconocía. ¿Y esta?, pregunté, señalando la imagen de un hombre que no lograba identificar. Vestía un traje antiguo, con un sombrero de ala ancha. Sus ojos parecían seguirme. Era amigo de tu abuelo, dijo mi madre sin apartar la vista del altar. Su voz sonó mecánica, como si repetir algo aprendido de memoria. Es justo honrarlo también. No quise insistir, pero una inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Mientras el resto de la familia llegaba con más ofrendas y bebidas, intenté concentrarme en la alegría de la ocasión. Sin embargo, los ojos del hombre en la fotografía seguían clavados en mí. La noche avanzó con risas y música. Mis primos tocaban la guitarra, mi hermana cantaba y los niños corrían entre las mesas. Pero cerca de la medianoche, el ambiente cambió. Todo comenzó con un golpeteo suave en la puerta. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó mi tía Clara, frunciendo el ceño. Mi padre, algo desconcertado, fue a abrir. Nadie estaba afuera, pero el golpeteo continuó, esta vez desde la ventana del salón. Alguien o algo parecía estar rodeando la casa. Mi madre se persignó y murmuró una oración. De repente, se escuchó una risa. Era un sonido bajo, casi un susurro, pero llenó el espacio como si proviniera de todos lados. Mi piel se erizó y pude ver que no era el único. Todos los presentes dejaron de hablar. Luego, la risa se convirtió en una voz. Gracias por recordarnos. Giré buscando el origen, pero no había nadie. Entonces, mi hermana señaló hacia el altar. Las velas, que hasta ese momento habían estado estáticas, comenzaron a titilar violentamente. Y fue entonces cuando los vimos. Las figuras comenzaron a aparecer una por una, como sombras que cobraban forma. Primero fue mi abuela, con su vestido de flores y su sonrisa dulce. Luego, mi tío José, cargando su sombrero de paja. Pero no eran solo ellos. Había otros. Personas que no conocía, pero que parecían tener algo en común. Todos nos observaban fijamente. Mi madre cayó de rodillas, llorando. «Es un milagro», exclamó, pero yo no lo veía así. Había algo en sus ojos. No eran del todo humanos. La abuela, por ejemplo, tenía la mirada fija, como si estuviera más allá que aquí. Los niños se escondieron tras las piernas de los adultos, y hasta los más valientes entre nosotros retrocedieron un paso. «Han venido por el altar», dijo mi madre, casi en un susurro. Luego comenzó a hablarles, como si los conociera. Los murmullos llenaron el espacio. No podía entender qué decían, pero parecía una conversación. Luego, uno de ellos, el hombre del retrato, dio un paso al frente. «Quien nos honra debe saber lo que pide», dijo con una voz grave y pausada. Mi padre intentó intervenir, pero el hombre lo miró fijamente y eso fue suficiente para que se quedara inmóvil. Luego, me miró a mí. «¿Entiendes lo que significa honrarnos?». Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. El hombre sonrió, y algo en esa sonrisa me heló la sangre. «Todo lo que se da tiene un precio», dijo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, mi hermana gritó. Una de las figuras, un niño pequeño con ropa de otra época, había tomado su mano. Ella intentó soltarse, pero el niño no la dejó ir. «Suéltenla», gritó mi padre, pero las sombras se movieron rápido, rodeándonos. Entonces, todo se descontroló. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Podía escuchar los gritos de mi familia, pero no podía ver nada. Las sombras parecían haberse multiplicado, y sus voces llenaban la habitación. Cuando las luces volvieron, todo estaba en calma. Las figuras habían desaparecido, pero también mi hermana. La buscamos por toda la casa, llamándola desesperados, pero no había rastro de ella. Mi madre lloraba sin consuelo, mientras mi padre revisaba las cerraduras y ventanas, buscando una explicación. Fue entonces cuando vi el altar. Algo había cambiado. Entre las fotografías, ahora había una nueva. Era mi hermana, sonriendo, con el mismo vestido que había llevado esa noche. Desde entonces, no volvimos a celebrar la fiesta de los muertos.
Pero cada año, en la misma fecha, alguien golpea nuestra puerta a medianoche. Y cada año, nos encontramos con una nueva fotografía en el altar. El rosario maldito. Nunca fui supersticioso. Siempre me había considerado una persona lógica, que vivía en un mundo donde las creencias y leyendas no tenían cabida. Sin embargo, lo que ocurrió después de encontrar aquel rosario cambió mi vida para siempre. Todo comenzó un sábado por la mañana, cuando me dirigía al mercado local. Tenía el día libre y había decidido pasear entre los puestos, buscando algo interesante. El mercado, un laberinto de vendedores que ofrecían desde frutas frescas hasta objetos de todo tipo, siempre me había atraído, no solo por la variedad de mercancías, sino también por la atmósfera vibrante y caótica. Ese día, entre la multitud, un puesto de artículos religiosos captó mi atención. No era algo común en ese lugar, pero allí estaba, con velas, imágenes y rosarios que parecían haber sido sacados de una antigua iglesia. Me detuve frente al puesto, curioso, pero no fue un objeto en particular lo que me llamó la atención, sino una figura que estaba al fondo, oculta entre las sombras. Era un rosario antiguo, de cuentas negras y un crucifijo de plata que tenía un diseño inusualmente elaborado. No pude evitar acercarme. El vendedor, un hombre de rostro cansado y mirada profunda, me vio y, sin decir una palabra, extendió su mano hacia el rosario. «Este rosario tiene mucha historia», dijo, su voz grave resonando en mi cabeza como un eco lejano. «Perteneció a un devoto de la Santa Muerte. Ha pasado por manos de personas que han pedido algo y siempre han recibido lo que deseaban. Pero nada viene sin un precio». Su mirada fija en mí me puso incómodo. «¿Y qué precio es ese?», pregunté, aunque en el fondo sabía que estaba buscando una razón para no comprarlo. El hombre hizo una pausa antes de responder. Su expresión se volvió seria, como si estuviera meditando las palabras que iba a decir. «Algunos dicen que es un rosario maldito. Otros afirman que lo que pides, lo obtienes, pero siempre hay consecuencias. La muerte nunca tarda en aparecer cuando lo usas». Reí, nervioso, tratando de restarle importancia a lo que acababa de escuchar. No era la primera vez que alguien me hablaba de objetos malditos o de leyendas absurdas. Sin embargo, algo en la atmósfera me hizo pensar que tal vez había algo más. A pesar de la advertencia, mi curiosidad pudo más que mi razón. No solo lo compré, sino que lo guardé en mi bolsillo como si fuera una pequeña reliquia. El vendedor, con una mirada enigmática, no dijo nada más. Solo asintió levemente cuando tomé el rosario y pagué. Esa misma noche, cuando llegué a casa, decidí examinarlo más de cerca. Lo saqué de su bolsa de tela y lo sostuve entre mis manos. El rosario parecía estar cubierto de una capa de polvo antiguo, pero al limpiarlo, noté algo extraño en el crucifijo. Había un grabado sutil en el reverso, una figura que parecía ser una calavera, pero con ojos que reflejaban una extraña luz. Lo que pasó después fue tan inexplicable que, al principio, pensé que estaba soñando. Me arrodillé y, como en muchas ocasiones en mi vida, comencé a rezar. Nunca fui devoto, pero en ese momento, no sé por qué, sentí la necesidad de hacerlo. Recé por la protección de mi familia, por mi salud y por la paz que tanto anhelaba. Al terminar, colgué el rosario en el espejo de mi habitación, sin pensar demasiado en ello, y me fui a dormir. Esa noche, algo me despertó. Era el sonido de un murmullo distante, como una susurrante llamada que provenía del pasillo. Abrí los ojos, pero la oscuridad me rodeaba completamente. No había nada que ver, pero una sensación extraña se apoderó de mí. Miré hacia el rosario, que colgaba del espejo, y entonces lo vi. Las cuentas del rosario comenzaron a moverse por sí solas, deslizándose hacia la parte inferior. Me levanté de la cama, sintiéndome completamente paralizado. No sabía si lo que estaba viendo era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero lo siguiente que ocurrió me hizo dudar de mi cordura. La visión llegó de golpe. Vi una escena nítida, clara como el agua, aunque de alguna manera irreal. Estaba en una calle oscura, viendo el cuerpo de un hombre tendido en el suelo. Había un charco de sangre alrededor de él. La visión fue tan intensa que pude oler la sangre, el metal del asfalto mojado, el eco de los autos a lo lejos.
Y, antes de que pudiera reaccionar, la imagen desapareció. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo aceleradamente en mi pecho. Miré hacia el rosario, que seguía colgado en el espejo. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío, y por un momento me quedé paralizado, preguntándome si todo había sido un sueño. Al día siguiente, al salir al trabajo, me encontré con un hombre en la calle. Era el mismo que había visto en la visión. El cuerpo tendido, la sangre, el dolor. Recordé el rostro del hombre, pero ahora estaba allí, caminando tranquilamente hacia mí. No podía creerlo. ¿Cómo podía ser? Era como si la visión de la noche anterior hubiera cobrado vida en este instante. Mi cabeza daba vueltas, pero algo dentro de mí me decía que todo esto no era casualidad. Y entonces, como si el destino estuviera jugando conmigo, ocurrió lo impensable. Un coche, conduciendo a alta velocidad, perdió el control y atropelló al hombre. La escena se desarrolló exactamente como la había visto la noche anterior. El hombre quedó tendido en el suelo y un charco de sangre comenzó a formarse a su alrededor. Sentí como si el aire se hubiera detenido por un segundo y la desesperación me invadió. No entendía qué estaba pasando. Me quedé paralizado, sin saber si debía ayudar o alejarme. La ambulancia llegó rápidamente, pero todo había sido en vano. El hombre murió en el lugar. Esa noche, el rosario volvió a moverse. Esta vez no fue una visión. Fue una sensación de peso, como si algo o alguien estuviera presente en la habitación. El rosario parecía latir con vida propia, y en mi mente resonaba una advertencia constante: pide, pero paga el precio. Mi vida había comenzado a desmoronarse, una visión tras otra, cada una más perturbadora que la anterior. Cada día, las muertes que presenciaba se cumplían al día siguiente. No sabía si el rosario tenía algún poder sobre mí, pero ya no podía dejarlo atrás. Era como si el destino se hubiera entrelazado con el objeto, y yo no era más que una pieza de un juego que no comprendía. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, en una de mis últimas visiones, vi algo aún más aterrador. Vi mi propio rostro, sangriento, y supe que la muerte había venido por mí. Estaba atrapado en un ciclo, incapaz de escapar de la maldición del rosario. Me desperté sobresaltado, buscando desesperadamente una forma de destruirlo, pero era tarde. La muerte siempre tenía un precio, y el rosario estaba allí, esperando. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.